buenos días. En esta sesión a hablar sobre las medidas tributarias adoptadas por el Gobierno Nacional en virtud del COVID-19 y su impacto en el mundo de los negocios. Me acompaña Carlos Miguel Chaparro. Gracias a todos por unirse. Bueno, entonces, en este tema del COVID-19, pues les queremos contar primero como un poco de contextualización acerca de lo que ha sido como este tema, y pues les queremos contar que la Organización Mundial de la Salud en el día 11 de marzo pues decreta que el COVID-19 es una pandemia, y el 17 de marzo, digamos del 2020, Colombia declara pues el estado de emergencia económica, social y ecológica. A partir de esta fecha, digamos que ya empezamos a ver cómo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público empieza como a expedir normas tomando medidas tributarias, ¿no? ¿Qué es lo que se ha expedido hasta el momento? El decreto 401, que modifica los plazos de la declaración y pago de impuestos para algunos sectores. El decreto 435, que también modifica, pues, aplaza algunos sectores, y pues el decreto 438, que también aplaza el proceso de actualización para el régimen tributario especial. Vamos a hablar acerca pues de las medidas que se han dado en el tema de las modificaciones al calendario tributario. Pues queremos contarles que la DIAN, digamos que ha realizado como unos aplazamientos paulatinos para, pues como en primer lugar, para algunos sectores. ¿Cuáles fueron los sectores que se movieron como en relación, pues como de primeros? Las empresas de transporte aéreo comercial y los hoteles. Digamos que estos fueron los primeros plazos que fueron como movidos para la presentación de las declaraciones. Posteriormente, digamos que también se les dio a estos actores, transporte aéreo y hoteles, pues la posibilidad de presentar su declaración de IVA de manera pues también aplazada. El decreto 435, digamos que lo que hace es que ya modifica los plazos para todos los contribuyentes, para todos los grandes contribuyentes y para las personas jurídicas y demás contribuyentes. Digamos que inicialmente esto estaba previsto para el 14 de abril y fue movido para que los plazos iniciaran el 21 de abril. Entonces, ¿qué vemos? Como hubo un aplazamiento más o menos de unos 8 días. Igualmente, digamos que en temas de la declaración del Impuesto Nacional al Consumo, también esta declaración fue aplazada para ciertos sectores. En todo caso, pues hay otras declaraciones que han sufrido como un aplazamiento, que es la declaración anual de activos en el exterior, que pues inicialmente también estaba para el 14 de abril, iniciaban los vencimientos, y para los grandes contribuyentes y inician ahora del 21 de abril al 5 de mayo. Que vemos acá, pues esta declaración, este aplazamiento está en virtud de la mano pues del cambio que se da en la declaración del impuesto de renta. Adicionalmente, que estamos observando en el tema de los aplazamientos. En este momento, digamos que los contribuyentes deben continuar cumpliendo con sus obligaciones. Digamos que los plazos han sido como pospuestos de manera paulatina, y pues digamos que en este momento no se ha previsto alguna posibilidad de aplazamiento en el pago. La DIAN pues tiene la facultad de realizar estas medidas. Sus modificaciones también están dadas en virtud del tema que pues es una entidad recaudadora, y pues en este momento también existe una necesidad importante de caja por parte del gobierno. La DIAN tiene las facultades en este momento de mover los plazos, pero ha sido tímida como las medidas que se han tomado. La resolución de medios magnéticos, digamos que amplía los plazos para los medios magnéticos, menciona que pues pueden en este momento existir condiciones de fuerza mayor para la DIAN y para el contribuyente. Entonces, digamos que estamos en un periodo muy importante como de adoptar medidas, pero pues no hemos visto hasta el momento una toma de medidas que sea como, por ejemplo, un aplazamiento en el pago de los impuestos sin intereses, por decir así, o alguna otra medida ya como de manera más fuerte. La resolución 27 del 25 de marzo del 2020, digamos que lo que hace es ampliar
los plazos para la información exógena, digamos que esta ha sido como la última modificación que ha tenido la DIAN en materia de mover los plazos, y pues digamos que los mueve desde abril 15, los mueve hasta el 1 de junio para que inicien para los grandes contribuyentes y para las personas naturales y jurídicas. Igualmente, los plazos para la información exógena nacional también han sido como movidos. Eso, pues digamos, es lo que vemos en materia de plazos para las declaraciones tributarias. Digamos que algo que nos han consultado bastante es como, bueno, ¿qué más se ve como hacia adelante? Y es recordar que en este momento de emergencia económica, pues el gobierno nacional tiene la posibilidad de tomar medidas tributarias excepcionales, y pues la idea es ver en la medida de lo posible cómo avanza esta crisis, cuáles van a ser las determinaciones que toma la autoridad tributaria para los contribuyentes y pues para el cumplimiento de las obligaciones. Eso en el tema de ampliaciones del calendario. ¿Qué otra medida les queremos contar? Digamos que en este momento hay suspensión de términos en los procesos administrativos ante la DIAN. Actualmente, los términos de los procesos y actuaciones administrativas en materia tributaria, aduanera y cambiaria están suspendidas desde el 19 de marzo hasta el 3 de abril. Digamos que esto incluye respuestas a requerimientos ordinarios, todo el tema de los mecanismos PQR, y pues también solicitudes especiales en el tema del registro único tributario. Actualmente el aislamiento obligatorio por el gobierno nacional está pues hasta el 13 de abril. Digamos que vemos que la suspensión de términos está en este momento hasta el 3 de abril. Se espera que pues la suspensión de términos por parte de la administración sea extendida en igual medida con el aislamiento obligatorio. Tenemos que estar pendientes igualmente de que esos procesos, de que los términos pues digamos se suspendan. Hasta el momento, como les comento, la última resolución solamente suspende los términos hasta el 3 de abril. También existe suspensión de términos judiciales, y esa suspensión de términos judiciales pues está también dada hasta el 3 de abril. Entonces, se espera la suspensión de términos para los procesos administrativos ante la DIAN, así como la suspensión de términos judiciales en todo el país, pues vaya de la mano del tema del aislamiento obligatorio. Tenemos que estar pendientes de esas modificaciones. ¿Qué otras modificaciones se han tomado en el país para la materia tributaria? Digamos que, por ejemplo, Bogotá, pues también ha suspendido sus términos en los procesos que adelanta la Dirección Distrital de Impuestos. Estos, digamos que tienen un término diferente, están desde el día 20 de marzo hasta el 4 de mayo. Igualmente, para el tema del predial, digamos que hubo una medida inicial para los predios de estrato 1, 2 y 3. Sin embargo, pues esta semana hay una extensión del plazo para pagar el impuesto predial, ya es para todos los predios, tanto residenciales como no residenciales, que se va a extender hasta el 5 de junio del 2020 con descuento del 10% y hasta el 26 de junio del 2020 sin descuento. Igualmente existe una extensión del plazo para pagar el impuesto de vehículos, que quedó hasta el 3 de julio con descuento y hasta el 24 de julio sin descuento. Hemos visto que se ha compartido en las redes sociales una modificación del ICA para los bimestres iniciales del año. Sin embargo, eso todavía no está a través de decreto. Lo que encontramos es que en la página de la Secretaría pues ya está anunciada la medida, estamos esperando que se formalice a través de la expedición del decreto, pero estos bimestres pues quedarían con una extensión hasta mitad de año. Estaremos pendientes de revisar cómo lo materializan en el decreto, pero eso es una medida anunciada más no todavía materializada. ¿Qué podemos ver en el tema de las modificaciones realizadas por otros municipios? En este caso recordemos que pues no ha habido como una directriz nacional de aplazamiento a todos los municipios, y debemos constatar con cada una de nuestra autoridad tributaria municipal cuáles son las medidas adoptadas. Los municipios que han tomado medidas con las modificaciones en el calendario son, por ejemplo, Armenia. Digamos que Armenia extendió el plazo hasta el 30 de abril, el impuesto predial, y también modificó el plazo para el impuesto de industria y comercio. Igualmente vemos, por ejemplo, que Barranquilla expidió una resolución en la que permite que los contribuyentes presenten su declaración a través del correo institucional,
y de esta manera habilita cuentas específicas para la recepción de pagos por transferencias electrónicas. Otro municipio que ha tomado medidas es Cali, ha extendido sus plazos que van ahora desde el 20 de abril hasta el 1 de junio, el impuesto de industria y comercio. ¿Qué otro municipio ha tomado medidas? Medellín. La fecha límite iba desde el 13 de abril, ahora va desde el 15 de mayo hasta el 29 de mayo, el pago y la declaración de ICA. Igualmente, Itagüí ha sido otro municipio que ha tomado medidas, al igual que San Gil. En este tema, lo prudente es revisar el municipio en específico, su alcaldía, las medidas que han podido tomar a efectos de no exponerse a algún tema de sanciones o intereses. Existe además otras medidas que ha tomado el gobierno nacional, dada la necesidad actual de los bienes o equipos que estamos necesitando en el país. El decreto 438 otorga una exención transitoria durante el término de duración de la emergencia económica y social para que tengan en la importación y comercialización una exención de IVA a equipos médicos tales como nebulizadores, monitores, signos vitales, ventiladores, bueno, equipos que vemos que son necesarios para afrontar este tema. ¿Qué otra medida de aplazamiento ha tomado el gobierno? Se ha ampliado el proceso de actualización al régimen tributario especial. Digamos que este proceso normalmente se debe hacer todos los años hasta el mes de marzo, pero dadas las condiciones especiales, se ha actualizado para que pueda realizarse hasta el 30 de junio del 2020. Entonces, lo que nos llama acá la atención, pues realmente las medidas que se han visto para contrarrestar en este momento los temas de COVID nos conceden unas ampliaciones que no son muy extensas, pero son unas ampliaciones para el cumplimiento de las declaraciones y pago, pero digamos que la idea es poder ver cómo nos seguimos adaptando a este momento particular de la historia para que puedan haber más alivios en el tema de caja para los contribuyentes. Pues como comentamos, no tenemos en este momento una ampliación del pago de los impuestos como tal. Entonces, hablando de este tema de la caja, quiero darle la palabra a Carlos Miguel para que por favor nos comente pues, las alternativas para el manejo de caja frente a los impuestos. Brevemente, hay una preocupación profunda con respecto al tema de la caja. Quiero invitar a quienes nos acompañan hoy a reflexionar sobre lo siguiente. Primero, como bien lo dijo Daniela, en este momento no hay autorización para extender el pago de los impuestos, la segunda o tercera cuota de impuesto de renta, etc. Hay algunas reacciones tímidas, prorrogando plazos, pero todavía las medidas más importantes están por llegar. En el estatuto tributario hay algunos mecanismos. Los invito a pensar en el tema del anticipo de impuesto de renta. Este anticipo, que es un prepago del impuesto del año siguiente, se puede reducir mediante solicitud a la DIAN si se cumplen ciertas circunstancias, particularmente que haya una caída de los ingresos pronunciada, que se pueda medir a 31 de marzo o a 30 de junio. Y esa solicitud no exime al contribuyente de pagar el anticipo, pero sí que es un mecanismo que en este momento está cobrando mucha importancia porque no tiene ningún sentido prepagar conforme a las cifras de 2019 un impuesto por el 2020 en un contexto económico muy delicado como el que tenemos ahora. Entonces, acudamos a los mecanismos legales, revisen sus cálculos y, si es posible, si procede, prepárense para pedir a la DIAN una reducción del anticipo. Eso significa caja. En segundo lugar, está el tema de las compensaciones de impuestos. Todos aquellos que tengan saldos a favor acumulados o en la provisión de impuesto de renta ya se vislumbre un saldo a favor, pues tradicionalmente hay cierta incertidumbre a si compenso, porque luego voy a tener fiscalización, naturalmente, me van a revisar, etcétera, etcétera. Pero ahora más que nunca hay que repasar de nuevo esas alternativas, porque si tenemos una cuenta por cobrar a la DIAN y tenemos que afrontar pagos en un contexto económico tan difícil, pues conviene revisar hasta qué punto puedo compensar, cuál es mi estrategia, qué impuestos quiero compensar. Sabemos que el IVA lo puedo compensar con cierta tranquilidad
diferente a retención en la fuente, porque en retención en la fuente hay unos requisitos más exigentes, pero hay posibilidades. No hay todavía ninguna, digamos, noticia con respecto a las devoluciones automáticas. Eso es un tema que todavía está en marcha, pero lo que sí es cierto es que ahora, cuando se presenten las declaraciones de renta, pues habrá que comenzar a revisar desde el punto de vista de impuestos la estrategia de manejo del efectivo. Hay declaraciones para aquellos que afrontan problemas de caja muy fuertes, que es bueno que sepan que si no se presentan con pago, equivalen a no haber sido presentadas. Por ejemplo, la retención en la fuente. No ocurre lo mismo con el IVA, y sin perjuicio de los intereses de mora. Es decir, que hay un mundo de circunstancias alrededor de cómo planeo la caja en función de mis obligaciones actuales. También conviene decir que esta crisis, pues, temporalmente está, digamos, fijada o sujeta a un ámbito temporal 13 de abril o algo así. Siendo realistas, es posible que eso, desde el punto de vista del confinamiento, vaya hasta el 30 de abril. Pero más allá de esa fecha, las consecuencias económicas de lo que está pasando pueden ser muy profundas. Los efectos de esta crisis de salud pueden sentirse unos meses más adelante. Entonces, conviene revisar también cuál es la estrategia de impuestos de la compañía frente a este año, ¿sí? Y a partir de eso comenzar a planear. Para quienes nos han hecho preguntas en el chat, decir varias cosas. La primera, efectivamente, los municipios tienen potestad sobre el impuesto de industria y comercio, entre otros, sobre sus plazos, sobre impuestos territoriales. Poco a poco estamos viendo municipios que toman medidas. Alguien nos pregunta por el chat que no contestan. Bueno, ha pasado de todo. Ha habido municipios que en este momento tienen cerrada la Secretaría de Hacienda y nosotros nos hemos enfrentado con la dificultad de no tener con quién hablar. Las normas complementarias nos dicen que cuando no existe la autoridad o no está atendiendo, es imposible acceder a ella, uno puede ir a la personería municipal o a la alcaldía, etcétera, hacer sus presentaciones, revisen esos mecanismos. Con respecto a los plazos de las devoluciones, una pregunta formulaba que aún no había conseguido cita y su plazo para pedir la devolución se vencerá en breve. Recordemos, como lo dijo Daniela, que los términos están suspendidos. De manera que ese término que esa persona tiene en la cabeza que se vence ahora en abril, pues hay que agregarle los días de la suspensión. Ese es el efecto de la suspensión. Y seguramente, si se produce la prórroga hasta el 30 de abril del estado de emergencia, pues las diferentes entidades, incluyendo la DIAN, harán lo propio y prorrogarán términos. Con respecto a la pregunta de NIF, particularmente NIF 16, y cómo se computan los $5,000 para catalogar contratos como financieros o no financieros en el ámbito del leasing, pues decir que aquellos que ya habían sido catalogados como no financieros porque no superaban $5,000, en el momento del reconocimiento inicial, pues no se ven afectados por la tasa de cambio disparada hoy en día. Y para aquellos nuevos contratos, pues ya para llegar a los $5,000 se necesitarán más pesos. Entonces, digamos que ahí hay algunas diferencias que también pueden tener impacto. El último tema que quiero tocar tiene que ver con la recuperación de la caja. Como decía, la compensación de impuestos es un camino que ya existe y que hay que explotarlo al máximo, siempre y cuando naturalmente haya seguridad en torno a las declaraciones. Un paso previo necesario antes de acudir a una devolución, antes de pedir una compensación, es estar seguros de que la declaración respectiva resiste una revisión. No tanto que esté 100% blindada, porque no sabemos la DIAN con su visión, con su aproximación, qué temas pueda plantear, pero sí que lo fundamental esté cubierto.
no tiene ningún sentido reclamar una plata cuando al final voy a quedar debiendo una plata más importante con sanciones, etcétera. Esto es lo que teníamos por el momento. PwC está realizando casi que semanalmente sesiones virtuales, no solo en el ámbito tributario, sino laboral y comercial, corporativo, porque las noticias están sucediéndose unas tras otras casi que semanalmente. De manera que les estaremos avisando oportunamente sobre la siguiente sesión. Si sobre lo discutido en el día de hoy hay dudas adicionales, Daniela, yo o su contacto habitual en la firma, estamos operando remota, pero normalmente, y les invitamos a que nos contacten y ver en qué podemos ser útiles para ustedes. De nuevo, gracias. Ya casi tenemos más de 120 personas conectadas, agradecemos mucho su interés y nos vemos pronto y confío que estén todos muy bien. Gracias.